Y ya estamos grabando. Y entonces voy a compartir la pantalla para que todos puedan ver. Espero que puedan ver lo que ya se dice y se muestra que estamos con Academia Cristo. Excelente. La lección número 6, ya hemos subido la montaña, ahorita estamos bajando. De las otras lecciones solamente nos quedan hoy y la semana que viene, pues poco tiempo y de repente se acaba esta clase. Bueno, seguimos estudiando, no hay otra, pero esta clase en particular se acaba. Ahí van entrando 2 personas más, excelente. Me alegro que llegan. Apenas estamos empezando la clase. Carlos, una pregunta ya para empezar. Sí, Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. amén. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias, hermano, por este momento que me da para hacerle una pregunta, que tengo una duda. Ok. Tenemos nosotros que grabar lo de una evangelización hacia Bueno, otras personas. sí, puede ser, ¿Algo? podemos llamarlo evangelización o simplemente podemos llamarlo un estudio. Nosotros queremos, el proyecto final es cada uno de ustedes va a dar un estudio bíblico usando los 4C. El captar, el contar, el considerar y el consolidar. Usando esas 4C, ustedes van a presentar la lección. Pueden imitarme a mí, ustedes ya van, esta es la 6ª lección que me han visto dar esta lección y el concepto es que tomen una de estas 8 lecciones. No que hagan uno nuevo, sino una de estas 8. Y pueden volver a repetir el captar y consolidar o pueden crear su propia. Simplemente queremos verte en acción. Queremos verte haciendo el trabajo. Por eso lo puedes hacer presencial, pero quiero que lo grabes porque es el grabar donde yo puedo ver, observar y entonces aparte hacer mis comentarios. Amén. Gracias, mi hermano pastor. Y lo que pido es que hoy en 8, el próximo jueves es cuando tenemos la última clase. Yo siempre doy una semana más, 8 días más, para completar el proyecto. Y te voy a dar un correo electrónico, te voy a dar un lugar donde pueden ir a un Google Drive y subirlo, me pueden enviarlo por WhatsApp, como quieran. Te voy a dar opciones diferentes para que me den lo que ustedes grabaron de su clase. Excelente, excelente. Gracias por darme la oportunidad de clarificarlo. Gracias, mi hermano pastor. Gracias. Muy bien, hoy vamos a ver a 2 realidades de la vida de Jesús cuando inició su ministerio público. Alrededor del templo, donde él purifica el templo, lo limpia, y después tiene un comentario sobre el templo. Y después vamos a ver a su plática con Nicodemo, que también tiene que ver un poquito con el concepto de templo, pero no del lugar, sino de la realidad de lo que llamamos la iglesia invisible, la fe. Eso es lo que vamos a enfocar hoy. Empezamos con oración. Bendito Padre Celestial, reconocemos que es el Espíritu Santo que nos da fe, que aumenta nuestra fe y que calma nuestras dudas. Y sabemos que el Espíritu Santo trabaja por medio de tu palabra. Por eso esta noche, Señor, bendiga el trabajo del Espíritu Santo, para que nuestra duda sea eliminada o por lo menos clarificada y que nuestra fe crezca en conocimiento y también en el deseo de compartir las buenas nuevas que vamos a oír y que siempre hemos oído. Que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, vivió perfectamente, murió en la cruz y resucitó
para nuestra justificación. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los objetos de la lección hoy, los 4C de nuevo, vamos a enfocar de nuevo en el concepto de captar. Voy a guardar mis observaciones porque voy a pedir lo mismo. Su tarea para la semana que viene será lo mismo, que usen esta lección y me den otros conceptos de cómo pueden captar la atención antes de, y vamos a, para la tarea, vamos a reducir el contenido. No vamos a hablar de todo, de Juan 2:13 a 3:21 o 3:17, pero más bien vamos a enfocarnos solamente en la relación de Jesús con Nicodemo, la práctica que tuvo ahí. Pues su tarea y la práctica con captar será darme cómo ustedes iniciarían una clase donde van a enseñar lo que dijo Jesús a Nicodemo, para entonces seguir enfocándonos en el concepto de captar. Para mí hoy, y José, por fin llega el tiempo, el concepto de captar hoy, porque la primera parte es Juan 2, es Jesús purificando al templo. Por eso quiero hablar un poquito sobre el templo. No les voy a preguntar, oye, ¿qué saben del templo? Porque quizás hicieron su propio trabajo o quizás tienen una película algo que vieron, pero más bien esta noche para captar su atención les voy a dar unos datos del templo. Pueden ver en pantalla una foto del templo de Herodes. El templo de Herodes realmente fue el tercer templo para el pueblo de Israel. El primer templo fue el templo de Salomón. Salomón tardó unos 4 a 6 años en construir el templo. David quiso construir el templo, pero Dios dijo, David, tú eres guerrero. Tu hijo va a construir el templo. Y por eso David dejó una cantidad tremenda de ofrenda de dinero para poder apoyar la construcción del templo. Vino Salomón y lo construyó. Y la verdad es que la Biblia dice, y también otros historianos nos dicen, que el templo de Salomón fue una belleza. Fue una belleza increíble. Y la verdad es que probablemente nunca vamos a ver algo como el templo de Salomón. Pero cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, Babilonia destruyó el templo. Ni una piedra se quedó encima de la otra. Cuando regresaron de Babilonia, Esdras quiso reconstruir el templo y lo hizo, pero no lo hizo con la misma gloria que lo hizo Salomón. Tenían pocos recursos, realmente probablemente usaron las piedras que ya estaban ahí, las piedras tumbadas, pero construyeron un lugar. Pasaron unos 450 años y llega Herodes, el mismo Herodes que quiso matar a Jesús. Rey Herodes existió por 40 años. Herodes quiso ganar la fama con el pueblo. Él reconstruyó el templo, lo habilitó y eso llamamos el tercer templo. Y lo que vemos en la foto ahí en la pantalla es el templo de Herodes. Podemos ver los 3 lugares grandes. El lugar grande que se encuentra afuera es el primer patio. En el primer patio cualquiera persona podía entrar. Uno de los lados era patio donde llegaban las mujeres. Había una puerta especial donde ellos entraban. Y es en este lugar, probablemente al lado izquierda, que iba hacia el oriente. En ese lugar es donde estaban las personas que intercambiaban el dinero, vendían las bueyes, los sacrificios, y fue el lugar donde viene Jesús y lo purifica. La primera puerta de oro que ves abajo, esa es la puerta donde entran los sacerdotes. Y adentro podían entrar solamente los sacerdotes. Ahora, en tiempo de Herodes probablemente habían como unos 200, 300 sacerdotes. El portón
atrás, la puerta más grande y el edificio más grande, ese es el lugar santísimo, el lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer la ofrenda encima del arca para la purificación de los pecados de todo el pueblo. Llegaron a este punto y Herodes hizo buen trabajo, entre comillas. Tanto que los discípulos aún dijeron a Jesús, oye, mira el templo, mira qué bonito se ve. Herodes hizo buen trabajo. 40 años después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, los romanos entraron y reconquistaron a Jerusalén y destruyeron el templo. Y el templo se quedó destruido, medio abandonado, hasta el siglo XX. Unos años antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a construir el templo de nuevo. Y ese templo fue terminado como en el 1952, 53 por ahí. Pero ese templo coexiste con un templo musulmán y un templo cristiano en el mismo lugar. Y esa es la historia del templo. Ahora, yo tengo una hoja de datos. Más tarde voy a poner eso en WhatsApp bajo información, simplemente que para que puedan leer con más detalle. Yo solamente le di, porque no me gusta estar aquí en la clase leyendo. Ustedes pueden leer a su propia cuenta. Pues yo voy a subir eso en WhatsApp un poquito más tarde. Pero esto te ayuda a captar el concepto cuando hablamos sobre Jesús purificando al templo. No estamos hablando de cada puerta, de cada pared, estamos hablando de un lugar específico donde estaban los que intercambiaron el dinero y vendían los sacrificios. Y habían un montón de sacrificios. Habían palomas que se podían sacrificar, habían bueyes, habían corderos, habían ovejas, había de todo que podía sacrificar. Muy bien, pues vamos a mirar a la historia de hoy. La historia de hoy, ustedes pueden seguir en la Biblia si quieren, Juan capítulo 13, Juan capítulo 2, empezando con el versículo 13. Los primeros 4 versículos encontramos la purificación misma. Jesús viene al templo para la Pascua en su primer año de ministerio público. Y cuando él llega al templo, se enoja. Se enoja porque él ve a todos haciendo negocio dentro del templo. Y en su enojo, él limpia el templo. Dice que hizo un látigo de cuerdas y los echó fuera del templo. Es decir, mirando a esta foto, este lugar aquí a la izquierda, él los sacó fuera los portones. Y fue entonces cuando los discípulos se dieron cuenta, mira, Jesús dijo que él tenía un celo tremendo para el lugar de su Padre. Y los discípulos se preguntan, oye, qué autoridad tienes tú para hacer esto? Y Jesús dijo, destruyan el templo y en 3 días yo lo voy a construir de nuevo. Los fariseos dijeron, oye, tiempo. Herodes tomó casi 40 años. ¿Cómo es que tú lo puedes hacer en 3 días? Eso es imposible. Eso no es una señal. Eso no tiene ni sentido. Pero los discípulos lo guardaron en mente y reconocieron después de que Jesús resucitó que él no estaba hablando del templo físico. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Y eso es el movimiento para los israelitas, quienes antes pensaban el único lugar para realmente adorar a Dios y hacerle sacrificio es dentro de este templo físico. Y Jesús está mostrando, no. Tú puedes adorar a Dios y sacrificar a Él, puedes pedir de Él en un templo espiritual, en cualquier lugar, porque ya el templo físico en Jerusalén
no tiene la misma importancia como antes tenía. Durante ese tiempo, la Pascua, él hizo muchos señales, muchos milagros, pero Jesús podía ver a los corazones de quienes se seguían y él reconoció, no muchos creen en mí, quieren los milagros, quieren ver señales, pero no creen en mí. Y una de esas personas que tenía muchas dudas era una persona llamada Nicodemo. Nicodemo era fariseo. Supuestamente entonces significa que él reconocía a las leyes del Antiguo Testamento, conocía a los salmos, conocía los proverbios, conocía a los libros proféticos de Isaías y Jeremías. Y él viene a ver a Jesús, pero viene de noche, porque como es fariseo, él no quiere que, bueno, Nicodemo dice, no quiero que los otros fariseos se enojan conmigo, pues vino de noche. Y le preguntó a Jesús, oye, sabemos que tú eres maestro, Rabí se dice, y nadie puede hacer esos señales si no viene de Dios. Y Jesús le dice, ok, pues te voy a dar una señal. Si no naces de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios. Nicodemo sigue pensando en lo físico. Oye, tiempo. ¿Cómo es que nazco de nuevo? ¿Tengo yo que entrar ahora en la vientre de mi madre y salir de nuevo? Y Jesús dice, mira, tú eres un fariseo, tú conoces la palabra de Dios y tú no entiendes esto. No estoy hablando físicamente, estoy hablando de nacer de espíritu y agua. Obviamente está hablando sobre el bautismo, la cual él va a iniciar en unos 12 años y pico. Y Jesús dice, mira, el viento sopla y tú no sabes de dónde viene a dónde va, pero tú ves los resultados. Pues los señales que yo ofrezco son resultados del trabajo del Espíritu Santo. Y él demuestra una señal del Antiguo Testamento, porque él dice, de la misma manera que Moisés alzó a una serpiente encima de una cruz de bronce, de esa misma manera yo seré levantado en una cruz. ¿Por qué? Y aquí está el enfoque. Los versículos 16 y 17 de Juan capítulo 3. Y lo digo, yo sé que esto está grabado, pero si tú quieres memorizar algo de la Biblia, hay mucho que puedes memorizar, pero estos dos versículos para mí son las claves de toda la Biblia. ¿Qué dice el versículo 16? Esto sí lo quiero leer. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ves? Trabajo Espíritu Santo. Dios amó al mundo, envió a su Hijo, envió el Espíritu Santo para dar fe, que nazques de nuevo, agua y espíritu, porque al creer en Jesús tienes vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvar el mundo por medio de él. No hay ninguna otra salvación a la vida eterna en este mundo, sino por medio de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo, todo el mundo. Ese amor mandó a su Hijo Jesús, para que todos quienes crean en Jesús no se pierdan, porque van a tener vida eterna, porque Jesús vino no a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Para mí personalmente, yo termino la historia aquí. Yo sé que vieron que según los datos que nos dieron, disculpe. Según los datos que nos dieron, ¿quieres correr el 21? Está bien, pero para mí
me gusta terminar la lección, me gusta terminar la clase y ahorita vamos a considerarlo y consolidarlo, pero me gusta terminarlo habiendo enfocado específicamente en ese punto, porque de tanto amó Dios al mundo. Jesús vino no para condenar al mundo, sino para salvar el mundo. Pues vamos a considerarlo. ¿Cuáles son, lo siento, cuáles son los personajes de esta historia? Pedro, Abel, dame dos personajes de esta historia, por favor. Sí, tenemos al mismo Jesús. Muy bien. Luego tenemos también, a ver, las personas que la acompañaban. Ok, a Jesús y sus Los discípulos. Muy bien, voy a dar la vuelta a ver quién los más. comerciantes. Jorge Alvarenga, ¿quiénes otros personajes existen en esta historia? Están los mercaderes, los que Ok, venden, ok. y Nicodemo. Y Nicodemo, muy bien. Daniel, Zaire Pucho, ¿algún personaje más? Sí, bueno, pues buenas noches, pastor. Los judeos, los cambistas. Ok, no solamente los negociantes, sino los que estaban cambiando el dinero. Cualquier persona que estaba parado en el templo, porque es tiempo de Pascua, muchos llegaron al templo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Incluyendo a los animales en esta historia. José González, dame tres. Bueno, ahí habían palomas, habían bueyes, habían ovejas. Excelente, ya son tus tres. Muy bien, sabes contar. Francisco, dame dos más. Están las palomas, la mesa, la moneda Ok, mesa, y moneda para intercambiar. el látigo de cuerda. Samuel, dame dos más. Específicamente lo que usó Jesús en el templo. A ver, bueyes, dinero, esos, mesa. Mesas, pero ¿qué usó Jesús para limpiar el templo? Una vara, más o menos un azote. Un látigo. Piense en las películas de Indiana Jones. Él sale con su látigo y puede hacer todo. Jesús hace un látigo de cuero y usa eso para limpiar, porque con eso se podía mover las vacas, los bueyes y todo. Excelente. Alejandro, ¿existe otro objeto que no se ha dicho todavía? Ok, Alejandro quizás no está encontrando su mudo. Muy bien. Carlos Monzón, ¿otro objeto que no se ha considerado todavía? El arca donde se hacía la purificación. Ok. Dentro del lugar santísimo, si el arca siempre estaba ahí. Muy bien, muy bien. ¿Dónde ocurre la historia? Esto es demasiado fácil. ¿Dónde ocurre? Raúl, ¿dónde ocurre la historia? En el templo. En el templo. Demasiado fácil, lo siento. Te di un obsequio gratis. En el templo. Muy bien. Y la verdad es que no sabemos dónde se reunió Jesús y Nicodemo. Simplemente sabemos que fue de noche, un lugar privado, porque Nicodemo no quiso que otros lo vieran. Pero la primera parte, y me imagino que su contacto con Nicodemo fue en Jerusalén alrededor, porque era tiempo de Pascua todavía. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? Le acabo de dar la respuesta. Carlos Monzón, ¿cuándo ocurrió la historia? Ya acercada la Pascua. Ok, estamos pegados a Pascua y para que sepan, en la vida de Jesús estamos en su primer año de ministerio público. Jesús
cumple 3 años de ministerio público. 3 veces él va a Jerusalén. Esa es la primera. La segunda, casi no, creo que en un versículo en Lucas menciona que va y viene. Y la tercera vez es cuando fue traicionado, fue crucificado, murió y resucitó. Fue 3 veces que él fue durante su ministerio público. Obviamente, antes, Jesús cumplió 2 años, fue al templo. Y cada año después, él fue al templo para la Pascua. Pero en su ministerio público, 3 veces fue al templo durante la Pascua. ¿Cuál es el problema? Y quizás piensan, hay 2 problemas, uno con Nicodemo y el otro con el templo, o quizás hay un solo problema. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo mi forma de pensar y como lo veo es de que el problema ahí era de que agarraron el templo, la casa del Señor para mercaderes. ¿Qué? Amén, hermano. El templo no está siendo usado correctamente. Es un lugar para oración y adoración y hacer sacrificio a Dios. Y todo que estaba ahí era negocio. Raúl, ¿quieres añadir? En el video ese que vimos ahí dice que cuando está sucio algo es muy difícil concentrarse y a la gente le costaba concentrarse en lo de la oración debido al ruido y de todo el inconveniente que había en el templo. Tienes razón. Y el video tiene razón. Cuando yo entro a la iglesia, yo quiero estar enfocado en mi adoración a Dios, dando gracias a Dios. Si todo está sucio, si cada teléfono celular están hablando, están texteando, no puedo enfocarme. Lo mismo sucedió con Jesús. Ahora, no habían teléfonos celulares en aquel tiempo, pero con todo el ruido de vaca, de buey, de paloma, era imposible enfocarse. Jesús tiene que reenfocar al pueblo y por eso lo limpia. Y el problema con Nicodemo quizás es un poquito semejante. Nicodemo no pudo enfocar en la verdad de Dios. Él estaba hablando todavía de lo físico y por eso dudaba. ¿Ok? ¿Y cómo se resuelve el problema? Pedro, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, en este caso, todos se retiran del lugar. Jesús lo limpia. Bueno, lo limpia de tal manera, él no pasa con trapo, etcétera. Él simplemente ayuda a que los cambistas, que los negociantes salen del templo, los saca del templo. Es una limpieza del templo. Y con eso regresa a una habilidad de enfocarse por la razón que estaban ahí. Raúl, ¿quieres añadir algo? El problema con Nicodemo no se soluciona en sí, o cómo sería ahí, porque él como que le costaba entender o no terminó, creo, de entender lo que realmente Jesús le explicaba, o no sé, me quedó la duda ahí. Tienes razón. En este momento se parece que el problema con Nicodemo no se resuelva, pero ¿saben qué? En Juan capítulo 19, después de que Jesús murió, Nicodemo fue una de las personas que preparó el cuerpo de Jesús. Pues obviamente quizás no vemos el resolver el problema aquí porque él viene con dudas. Pero obviamente por estos años Nicodemo demuestra que él es creyente y la duda que tenía en Jesús le había quitado. Pues no lo vemos completamente aquí, pero sí lo vemos en la Biblia. Buen punto. Gracias, Raúl. Pues vamos a consolidar esto. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y bueno, si ustedes no me dan esa respuesta correcta, entonces yo estoy haciendo mal trabajo como maestro porque creo que lo dije 2 o 3 veces. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Daniel,
por favor, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Hay que quitar el mudo cuando yo les llamo. Ok, puede ser que no esté presente. Samuel, ¿cuál es el punto principal de esta historia? La limpieza del templo, más La o limpieza menos. del templo. ¿Y cómo Sí, corresponde eso con Nicodemo? Nicodemo está en la duda porque piensa que de nuevo, o sea, que de volver al vientre de la madre, pero físicamente no es así, es a través de espiritualmente. Ok, muy bien. Carlos, ¿quieres añadir algo? Sí, hermano pastor, solo quería decir de que, o sea, el problema se resuelve con la purificación del templo. Ok. Amén. Raúl, ¿añadir algo? Ahí en el libro de Corintios, Pablo dice que el templo, o sea, el templo del espíritu es el cuerpo. Entonces necesitaba Nicodemo limpiar el templo para poder entender que tenía que recibir el espíritu de esa manera. O algo ¿Y así, cuál entendí. es la única manera que se puede limpiar el templo físico o el templo espiritual? Y dejando los malos hábitos, renaciendo de nuevo como nueva persona y haciendo las cosas nuevas de otra manera. La respuesta es correcta, pero lo puedes hacer aún más conciso. Juan 3, 16 y 17. Porque Creer Dios en ha dado Jesús porque Dios lo mandó. Jesús no vino a condenar el mundo, vino a salvar el mundo. Eso es el punto principal. Tenemos la limpieza de la iglesia, del templo. ¿Por qué? No queremos que se estorbe con la salvación individual. Nicodemo tiene las dudas. No queremos que se estorbe. Aquí está el enfoque. Jesucristo, la respuesta de todo, la única manera de salvación. ¿Qué pecado veo? ¿Qué pecado quiero confesar a base de esta historia? José, por favor. Bueno, creo que el pecado aquí es que, digamos, darle el lugar a Dios, Ok. darle el verdadero lugar, el sentido, porque ellos habían cambiado el sentido real del templo y lo volvieron un mercado. Entonces, digamos, nosotros también debemos darle ese lugar a Dios, porque ya usted lo acaba de decir en Juan 3:16, por el amor que Dios ha derramado a través de eso en nosotros, nosotros lo que tenemos es que reconocer ese amor y darle el lugar que tiene Dios en nuestro corazón. Primer mandamiento, no tienes otros dioses. Amén. Dios, el verdadero Dios trino, es el número único y el único Dios. En el templo tenían su negocio. Nicodemo tenía lo físico. Correcto. La duda y cualquier cosa que amplifica o quita de que Dios sea número uno y el único Dios en mi vida, ahí está el pecado. Y ahí es lo que quiero confesar. ¿Dónde veo, en cuáles versículos o versos específicos veo el amor de Dios hacia mí? Jorge, por favor. Ya lo está diciendo. En el versículo más importante que dice, Dios mandó a su único hijo para la salvación de todos. Porque de tanto amó Dios al mundo. Yo no merezco ningún amor de Dios. Soy pecador, ando perdido, tengo mis dudas, no pongo a Dios primero, pero Dios me ama y en su amor me mandó. Algunos pueden decir, no vemos el amor de Dios cuando el templo físico, el templo espiritual es limpiado. Ok, entiendo eso, pero eso está a base de lo que hizo Jesús, que lo que hizo Dios por mandarnos a Jesús para ser nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que quiero pedir que Dios obre en mí? Pedro, lo siento. Una pregunta, un comentario.
Sí, el amor, el amor de Dios. Si Jesucristo no hubiera actuado de la manera en la que actuó, las personas no se hubieran dado de cuenta de del pecado que están cometiendo. Sí. Gracias a esa acción es que sí se nota y se sabe que el primer mandamiento es muy importante cumplir. Correcto, correcto. Pues entonces, ¿qué voy a pedir a Dios? ¿Cuál es mi oración a base de esta historia? ¿Qué quiero que Dios obre en mí? Carlos, ¿qué opinas? Bueno, en mi pensar sería primero que me aumente mi fe y la purificación Ok, ok, para usando el concepto de que Jesús purificó al templo, quiero que ajá, Jesús me purifique a y, mí. y pues que me aumente la fe para no caer como Nicodemo, entrar en duda. Ok, Mi hermano. y Amén, cuando hermano. caemos en duda, que Dios mande el Espíritu Santo para quitarme la duda. Muy Amén, bien, hermano. gracias, Carlos. Ya voy a pedir a otra persona. Simón. Me alegro que llegues esta noche, Simón. Simón, ¿qué quieres? ¿Qué vas a pedir a Dios que obre en ti? Pastor, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que aquí en Venezuela se había ido la luz y entonces cuando ya iba a empezar la clase, oye, se fue la luz. Pero bueno, aquí Entiendo, no estoy te diciendo, preocupes, hermano. Estamos grabando como siempre. Puedes agarrar la primera parte. amén, amén. Entonces, ¿qué pediré Dios que obre en mí? Bueno, creo que yo pediría que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Primeramente, el conocimiento por medio del Espíritu Santo y la humildad, pastor. Ok. La humildad, lo que no tuvo, yo veo que Nicodemo, él tuvo como esa, a pesar que era un hombre entendido en la palabra, tuvo como esa humildad para acercarse al Señor. Y de hecho, con lo que usted dijo ahorita en el capítulo 19, él preparó el cuerpo de Jesús, él reconoció de que Jesús era el Salvador. Sí. Gracias, Simón. Gracias. Pedro, ¿quieres añadir algo? Sí, todos somos pecadores en realidad, todos, Sí. todos. Entonces, bueno, yo pido que primero no deje que yo me aleje de Dios y me libre de toda tentación, así como el Padre nuestro dice, Sí. no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Excelente. Gracias. Raúl, añade, por favor. Ahí está, encontré el micrófono. Hay algo que escuché ahí cuando él dice que él será como la serpiente en el desierto. O sea, ¿a qué se refería cuando él que se le recuerda a Nicodemo de una serpiente en el desierto? Correcto. En Números capítulo 21, creo, encontramos la historia donde entraron serpientes venenosas porque el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Y esas serpientes venenosas estaban matando a la gente. Y Dios le dijo a Moisés, oye Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala en una cruz. Y quien quiera que mire a la serpiente y cree que la serpiente le va a salvar, porque así digo yo Dios, será salvado. Por eso Jesús dice, como esta serpiente fue levantado por Moisés, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y quien crea en el Hijo del Hombre será salvado. Esa es la conexión. Pues Jesús demuestra que el mandato de Dios a Moisés en el Antiguo Testamento era nada más que una sombra de lo que iba a ser Jesús para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que creyere en Él, lo ve en la cruz, ve el perdón de los pecados, tendrá vida eterna. Esa es la conexión. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomar un poquito de tiempo. Yo quiero que ustedes miren a esta sección de Nicodemo y quiero que vuelvan a repetir lo que hicieron la última vez. En el grupo de participar,
Quiero que simplemente con una pregunta o un comentario demuéstrame cómo ustedes quieren captar la atención de muchas personas o de su clase antes de enseñar. Y lo que vi sobre la última vez, me encantó lo que ustedes escribieron. Muchos se enfocaron en la realidad de que hay que tener cuidado con emborracharse, con tomar demasiado vino, etcétera. Y obviamente eso va a captar la atención porque la historia fue que Jesús convirtió agua en vino en una fiesta. Pues tomar ese concepto para captar atención, excelente. Quiero que piensen lo mismo. Para introducir, para captar la atención con Nicodemo, ¿de qué voy a hablar? Obviamente no deben hablar del templo como hice yo hoy, porque ya Nicodemo no corresponde con esa parte de historia. Y por eso lo hice de esa manera. Y esta vez yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a ver a ustedes cómo lo hacen. Y creo que el domingo por la noche yo voy a escribir mi concepto de captar la atención para la historia de Nicodemo. Y entonces practicaremos un poquito. Lo que yo todavía quiero hacer es escribir un comentario particular para cada persona que lo hizo. Y los que lo hicieron a voz alta, perfecto. No me importa si lo hacen con a voz alta o lo escriben, de cualquier manera. Pues su tarea para el martes que viene, y por favor háganlo antes domingo, porque yo no quiero ser el primero, no quiero que me imiten a mí. Quiero que ustedes lo trabajen y más tarde vean lo que yo hago. Pues esa es la tarea para la próxima vez, para que ganen este concepto de captar la atención. Y en la próxima clase, al iniciar la clase, hablaremos un poquito sobre captar y qué fue lo que ustedes agarraron para enseñar a Nicodemo. Muy bien, esa es la clase para esta noche. Nos quedan 2 clases, el martes y el jueves que viene. Para el martes, la lección número 7, Lucas capítulo 4, del 14 al 30. Y van a ver lo que dice Lucas ahí. Jesús de nuevo en este tiempo inicial del ministerio público, y tomaremos el tiempo para hablar sobre esa lección. Pues miren el video, lo voy a poner un poquito más tarde hoy, y miren a Lucas capítulo 4. ¿Alguna pregunta o comentario antes de que terminemos con una oración esta noche? Alejandro. Pastor. Sí. Buenas noches, le bendiga. Gracias, igualmente. No estuve muy concentrado en la clase, pero pues no pude concentrarme bien porque estaba ocupadito un poquito, por ahí estaba escuchando, no alcancé a escuchar muy bien. Entonces yo creo que opinaré en los comentarios. Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Raúl. No entiendo bien lo de captar, o sea, cuando uno quiere captar, ¿en qué se enfoca principalmente? Captar es nada más de algo que dices, haces una pregunta que agarra la atención y después usas eso para entrar a la historia. Por ejemplo, hoy yo tomé tiempo para hablar sobre el templo de Salomón, templo reconstruido en tiempos de Esdras, templo de Herodes y el templo hoy en día. Y usé eso para captar la atención, para entonces enseñar la historia sobre Jesús purificando al templo. Y así pude mostrar, mira, cuando Jesús lo limpia, es esta parte y no esta. Ese es el concepto de captar. Iniciamos la clase con algo que agarra la atención y con eso ayudamos a enfocarnos al punto del día. Eso es captar, Raúl. Y tu tarea es, miren a la historia de Nicodemo y averigüen qué pregunta, qué concepto quiero yo practicar que va a agarrar la atención para entonces enseñar la historia de Jesús y Nicodemo. Esa es la tarea. Y les aseguro que buscar algo para captar la atención
no es algo que cae de la mente, es algo que tenemos que pensar. Y yo casi siempre en lo personal, y llevo ya 40 años de enseñar como maestro de la Biblia, yo siempre leo la historia 3, 4 veces. Yo escribo cuál es el punto primordial antes de pensar en algo para captar la atención de muchos. Yo no pienso en algo y de, oh, creo que esto va con esta historia. No, yo leo la historia 2, 3, 4 veces. Agarro el punto principal y con eso encuentro algo que capta la atención. ¿Ayuda, Raúl? Lo vamos a leer 3 veces. Ok, bueno, por eso existe la clase, para que practiquemos y yo ofrezco mi comentario. Vamos a terminar con oración entonces y tomamos el tiempo para despedirnos. Oremos. Bendito Padre Celestial, mandaste a Moisés a levantar una serpiente de bronce en el desierto y prometiste que todos que miran a la serpiente y creen en tu amor serán salvos. Hiciste lo mismo con tu Hijo Jesucristo. Lo pusiste en la cruz y Él murió para perdonarnos de nuestros pecados y resucitó para que nosotros fuésemos declarados inocentes, justificados. Ayúdanos con la limpieza de nuestra duda, la purificación de nuestras almas, solamente que viene por tu palabra, para que cada día veamos más y más el amor que tu Dios has mostrado al mundo en tu Hijo Jesucristo. Y esta noche, Dios, doy gracias por estos alumnos, estas personas que están estudiando conmigo. Manda el Espíritu Santo a ellos también, para que cada uno de ellos crezca en la fe, en conocimiento y tenga la disponibilidad de compartir la palabra de Dios con otros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo oramos. Amén. Ok, primero voy a terminar de compartir la pantalla. Jorge Alvarenga, despídete por favor. Gracias, porque ya me iba a retirar justamente. Gracias, Padre, por este aprendizaje muy profundo, como lo hace Timothy, nos lleva al nudo de la cuestión, a los tuétanos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jorge. Samuel, despídete, por favor. Buenas noches. Gracias por enseñar la Biblia, la enseñanza. Y muchas gracias. Y igual quiero que me ayude a sí mismo orando, tal vez. Eso nomás, gracias. Que tenga linda noche, hermanos. Bendiciones, hermano pastor. Gracias, Samuel. Francisco, despídete, por favor. Gracias por la enseñanza, pastor. Nos vemos la próxima. Saludos y bendiciones para los compañeros. Gracias, Francisco. Pedro, Abel, despídete, por favor. Muchas gracias por la clase, hermano Timothy. Dios le bendiga, compañeros también. Hasta el día martes. Dios les bendiga. El día martes, primero Dios. Daniel Zaire Pucho, despídete, por favor. Gracias, pastor, por estas enseñanzas. Que Dios los bendiga a su persona también, a mis hermanos, mis hermanas que estamos pasando clases, pastor. Gracias, que Dios le bendiga a usted también. José González, despídete, por favor. Buenas noches, muchas bendiciones, mis amados, y para mi pastor también. Bueno, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de nosotros y nos permita seguir avanzando. Excelente. Gracias, José. Alejandro, despídete, por favor. Dios les bendiga. En el nombre del Todopoderoso, que esas enseñanzas han sido muy beneficiosas para mí y creo que para todos.
Y pues confiando en Dios y con el poder del Todopoderoso, pues nos vemos el próximo martes. Que pasen buena noche y Dios les bendiga. Gracias, gracias Alejandro. Raúl, por favor, despídete. Gracias, bendiciones para todos. Gracias por esta enseñanza, a todos, porque todos contribuimos en esta clase. Y buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Simón, parece que hay luz ahorita. Despídete, por favor. Saludos y bendiciones, pastor. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Y finalmente, pero no final en mi corazón, Carlos Monzón, despídete, por favor. Amén. Pues desde acá de mi bella y linda Guatemala, les doy muchísimas gracias a todos los hermanos participantes en la clase del día de hoy. Especialmente usted, hermano pastor, muchísimas gracias por la enseñanza, la explicación. Y le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por el tiempo que nos da para poder aprender de su palabra y podamos ensanchar esa palabra y hacer la rema. Que la paz de Dios quede en cada uno de vuestros corazones y nos vemos el próximo día de estudio. Bendiciones. Muchísimas gracias, Carlos, y que todo